Bueno, buenos días. Esto hay que hacerlo siempre, ¿no? Y para empezar hay que hacer así primero, ¿no? Buenos días, ¿se me escucha bien? Mi nombre es María Rosa Benítez Mengual y voy a conseguir moderar la primera mesa de debate de esta jornada, que ayer fueron intensas y con muchísimas reflexiones, y hoy vamos a continuar, porque después de la ruta que hemos hecho, donde se ha tratado muchísimo del tema que nos va a ocupar durante la mesa, que es la importancia de los caminos históricos en la laguna, ¿no? Entonces tenemos una serie de invitados con nosotros que desde diferentes perspectivas y profesiones pues nos pueden aportar muchísimo a este tema. Voy a intentar presentarlos brevemente porque la verdad que los currículum de todos ellos son súper extensos, pero bueno, para que sepamos a las personas que tenemos, con las que contamos hoy, vamos a empezar con Elena Telles, que la tengo aquí a mi derecha, que es arquitecta por la Escuela Superior de Madrid, especializada en planeamiento y que trabaja actualmente en la Gerencia de Urbanismo, en el Servicio de Planeamiento y Planificación. Ahora mismo se encuentra terminando de redactar el Plan General de Ordenación de la laguna, que es el que se encarga de las zonas exteriores al casco histórico. A su lado tenemos a Pablo Reyes Núñez, que es maestro de escuela jubilado y que actualmente colabora con el Museo Pajar del Centro de Manuel de Falla en un aula de etnografía. Y también es presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de la Laguna. A mi izquierda tengo a Juan Ramón Núñez Pestano, que es licenciado en Filosofía y Letras, profesor titular de la Universidad del Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna. Ha sido decano de la Facultad de Geografía e Historia y vicerrector de Planificación y Coordinación de la Universidad de La Laguna. Ha orientado su investigación hacia temas de historia agraria e historia de las instituciones locales de Canarias durante la Edad Moderna, publicando varios libros sobre este tema, y ahora mismo está estudiando la formación de los archivos familiares, identidad y construcción de la memoria del linaje. Su currículum sigue por aquí. Bueno, las líneas de investigación que estás realizando ahora mismo sobre historia agraria, mundo rural, patrimonio documental y archivos de familia, etcétera, ¿no? A su lado está Federico García Barba, que es arquitecto, especialista en urbanismo, ha sido director de la revista Basa del Colegio de Arquitectos de Canarias desde su fundación hasta el año 1991. Fue presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Tenerife y ponente de la Comisión de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Canario. Actualmente complementa el trabajo técnico con la enseñanza universitaria y la investigación, y es autor y editor de numerosas publicaciones sobre arquitectura y territorio. Y en la esquina a Miguel Pérez Carballo, que lo conocemos... hemos tenido el lujo de contar con él en la ruta guiada que hemos hecho por el casco de la laguna, y que es una persona que lleva más de 30 años interesado por la búsqueda de los caminos, la recuperación de la etnografía y sobre todo de los nombres de los lugares. Ha publicado varias guías de caminos, ha trabajado en inventario de caminos de 7 municipios de las islas de Tenerife y La Gomera, y participa activamente en muchas asociaciones en la presentación de alegaciones, recuperación de caminos tradicionales, y precisamente es promotor de la Asociación Cultural Amigos de la Cañada, con el objetivo de lograr que desde la laguna se recuperen los caminos tradicionales en forma de corredores ecológicos por todo Tenerife. Entonces, me gustaría, en primer lugar, pasar a una pequeña ronda de cada uno de ustedes para que comentaran pues, su relación con el tema de los caminos históricos desde la laguna, su posición sobre las posibilidades que los caminos históricos pueden tener en la laguna del siglo XXI, para después pasar a una media hora aproximadamente de debate con preguntas de ustedes y un diálogo, y terminar antes de finalizar con unas pequeñas conclusiones para llevarnos como una serie de conclusiones, objetivos para futuro, lo que sea. Entonces, si les parece bien, empezar por el papel que ustedes creen que los caminos históricos pueden tener en la laguna actual. Y después continuamos con una serie de temas más de debate y abrimos el turno de palabras a los demás. ¿Empezamos por esta esquina? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, ya es buenas tardes.
Bueno, las buenas tardes después de comer. Como no hemos comido, buenos días. Desde la Asociación de Vecinos del Casco, primero que tengo que decir que aunque somos la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, el Centro de la Laguna, pertenecemos a una federación de todas las asociaciones de vecinos del municipio y tenemos una visión, en principio y en final, tenemos una visión amplia de lo que es el concepto del municipio, ¿no? No somos exclusivamente, vamos a decir, ombliguistas de lo que sería nuestro centro histórico, ¿no? ¿Qué decir con respecto a este tema de los caminos tradicionales? Bueno, yo he hecho 3 anotaciones aquí. Una, que es un tema, una situación que yo creo que tenemos que poner en valor, porque hasta ahora mismo realmente de cara a, como decía Miguel en un principio, de cara a lo que es la ciudad patrimonio, no se ha tenido en cuenta todo ese conjunto de la Cañada y de todo ese conjunto de caminos, y entonces el primer objetivo sería poner en valor todo este tema, identificarlo y darlo a conocer a todos los visitantes y a todos los vecinos y vecinas ahora mismo dónde estaba el punto cero, de dónde salían todos los caminos, lo que hemos venido viendo hoy desde arriba, desde la Concepción, pues podría haber una serie de planos, una señalética además determinada de manera que cualquier visitante o cualquier vecino que quisiera pudiera saber y pudiera incluso coger determinados caminos para subir, pues ya digo, a las Mercedes, a Taoro, a donde tuviera que ir, ¿no? Pero que queden identificados. Ahora mismo no lo tenemos, no hay ningún cartel claro que diga por dónde ir, por dónde tal, de dónde salir y qué papel jugaban esos caminos. La segunda cuestión es que una vez que tengamos todo eso, para que la gente empiece a proteger todo lo que sería nuestro patrimonio y a quererlo y a amarlo, yo creo que hay que llevar todo este tema también a la gente joven. Si nosotros no somos capaces, fíjense la media edad que estamos en estas jornadas, ¿no? Si nosotros no somos capaces de llevar toda la cuestión esta a los IES, a los centros educativos de secundaria e incluso en la universidad, para mí hoy tendría esto que está rebosando, por ejemplo, de alumnos de historia y de geografía en estas jornadas, ¿no? Si no somos capaces de llevar todo esto del tema de los caminos tradicionales y demás a los IE y a los institutos, pues todo este patrimonio no tendría futuro, no le veo yo un gran futuro. Eso un poco para empezar es la visión, ¿no? Valorar, poner en valor, difundirlo entre la gente más joven y luego, una vez que lo hayamos puesto en valor también, o de manera paralela, identificarlo y darlo a conocer a la ciudadanía para que pueda utilizarlo y patearlo y caminarlo y sentirse orgulloso de todo eso. Nosotras, yo formo parte de un equipo de gente de la gerencia que nos pidieron hace 2 años que si cogíamos un poco el testigo de la redacción del plan general que se estaba haciendo por un equipo externo y se ha asumido desde la gerencia que lo hace el servicio con equipos de ayuda. En ese marco conocimos a Miguel porque él había presentado alegaciones al plan general, porque consideraba que había el tema de la Cañada era bastante importante, una serie de caminos, y no se había tenido consideración en el plan. En el documento de aprobación inicial de 2014, que fue la segunda aprobación inicial que se hizo, ya se recogieron una serie de caminos como formando parte de lo que se llaman los catálogos etnográficos, pero no se habían recogido, pero no se había puesto una norma asociada a qué significaba ese tema, esa protección. Nosotras ahora,
cuando empezamos a trabajar el documento, o sea, más desde el punto de vista de la redacción, nos hemos encontrado que desde los planos generales, para poder introducir los caminos, podríamos tener dos vías, por lo menos hasta donde lo que hemos llegado nosotros un poco a las reflexiones. Una cosa es que se podrían recoger como un tipo de viario rural, pero conllevaría hacer dominio público esos suelos, y hablando con Miguel varias veces, existen grandes problemas, porque parte del camino, los trazados que él nos ha puesto de manifiesto, pasan por fincas particulares, zonas de cultivo, supuestamente existía ese dominio público, pero no se ha podido recuperar, o está complicado el tema de recuperarlo. Y lo que pasa en los planes generales es que todo lo que pintas, lo que nosotros decimos, pintas una línea, conlleva una serie de derechos y deberes sobre los propietarios, y muchas veces los deberes, la gente son deberes que la gente le asusta, y mucho también con el tema de patrimonio. Entonces nosotros lo que hemos cogido ha sido, le hemos pasado esta información al técnico que nos está echando una mano con el tema del patrimonio etnográfico. Le hemos pedido que estudie desde el punto de vista etnográfico el tema de la cañada, los elementos que podrían rescatarse en la cañada, y se pudieran recoger desde el punto de vista del patrimonio en el plan general, para darle una protección. Ahora mismo estamos trabajando un poco en ese aspecto, y lo que sí que estamos más o menos implicadas es en el estudio de la movilidad municipal, intentar incorporar todo lo que sean las trazas de los caminos, intentar respetarlas lo máximo en planificación y en temas de tratamientos de viarios, para que de alguna manera, si esos caminos no se pueden recoger como elemento etnográfico en su totalidad, se pudiera utilizar el camino, porque el uso estuviera permitido dentro de otros usos del plan. Nosotros, por ejemplo, desde los servicios que llevamos el plan, también informamos los proyectos de Cabildo, y entonces, por ejemplo, ayer cuando se estuvo hablando del tema de San Francisco de Paula, es una carretera que pertenece al Cabildo, y posiblemente se vaya a hacer algún proyecto de mejora de la vía. Lo que nosotras un poco nos vamos a sensibilizar, porque tenemos conocimiento de ello, si en alguna manera los proyectos que vengan de otras administraciones, si pasan por los recorridos, se puede introducir algún tema de tratamiento de la parte del camino. Es complicado porque, Alberto lo sabe, que cuando entramos en muchas administraciones es un poco complicado a veces coordinarse, porque cada uno ve los temas desde su parte sectorial, pero en principio lo que es los caminos como un reconocimiento histórico, si no tienen una declaración BIC que los protege totalmente, nos vemos un poco nosotras atadas solo al tema del reconocimiento de elementos etnográficos que los podamos recuperar como parte de ese patrimonio. Y poco más. Y bastante. Bueno, muchas gracias por haberme invitado al área de sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Medio Ambiente, y al Observatorio del Paisaje de Canarias del Gobierno de Canarias a participar de esta mesa redonda. Mi relación con el tema de los caminos, ateniéndome a las dos preguntas que ha planteado la señora moderadora, surge en torno al año 2000, cuando el Parque Nacional de Enteide nos encarga a un grupo de investigadores la realización de un estudio sobre trazado y usos del camino de Chasna, es decir, de ese camino tradicional que unía las vertientes de norte y sur de Tenerife, es decir, de Chasna y el Valle de la Orotava, y en el marco de ese estudio acabamos realizando un análisis general del sistema de comunicaciones de Tenerife en el antiguo régimen, es decir, cómo era la red de caminos de Tenerife y sus 4 modalidades de vías, que acabó publicando el Ministerio de Agricultura en el año 2003 en forma de libro, ¿no?
Así que el estudio de los caminos procede de esa iniciativa y con posterioridad a esa iniciativa, pues, de la búsqueda de información adicional en publicaciones o archivos que me han ido permitiendo completar los conocimientos acerca del sistema de vías terrestres en Tenerife antes de la aparición de las vías generales, es decir, de las carreteras generales del norte y su llegada a Buenavista a finales del siglo XIX, en 1896, y la carretera general del sur y su llegada a Guía de Isora en 1967, que fue cuando se terminó el último tramo. Ese es, digamos, mi experiencia y mi enfoque sobre los caminos, una visión eminentemente historicista. Es decir, conozco mejor los caminos del pasado que los de la actualidad y suelo participar en estos eventos señalando que en general los caminos tradicionales suelen tener una cierta variabilidad en sus trazados y usos con el tiempo, porque muchos de ellos acaban convertidos en sendas cuando atraviesan áreas forestales o zonas de cumbre. Y por lo tanto se desvían y se reorganizan permanentemente en función de evitar accidentes geográficos, derrumbes, nuevos usos que implican la potenciación de un desvío como red principal en perjuicio de la red antigua, etc. Ese, digamos, sería mi enfoque y mi visión con respecto a la importancia de los caminos históricos, la importancia de su ordenación y de su reconocimiento, e incluso diría más, la investigación asociada de valores etnográficos e históricos asociados a la misma, se, digamos, reduciría o se concretaría, mejor dicho, en estas dos cuestiones. En primer lugar, creo que el sistema moderno de carreteras oculta el paisaje. El sistema moderno de carreteras está diseñado para atravesar los espacios siguiendo las zonas de mínima pendiente, permitiendo la mayor velocidad posible y por lo tanto el sistema de carreteras no permite percibir el espacio, sobre todo cuando se trata de un espacio geográfico fragmentado, en el que las diferencias orográficas e incluso climáticas entre un kilómetro y el siguiente pueden llegar a ser muy destacadas. Eso significa que la observación del espacio solo es posible a través de caminos más lentos. Y es que las nuevas carreteras han construido una visión de la isla de Tenerife y en general de Canarias, que esquiva determinados puntos, esquiva determinadas áreas geográficas que antes eran muy importantes y ahora son poco importantes, y en su lugar potencia la visión de otras áreas. Es decir, nadie que no acuda a un camino tradicional que sí permite el tráfico rodado, pero a pequeña velocidad, puede conocer ni Teno, ni la mayor parte de los valles de Anaga, que no se ven siguiendo la única carretera perimetral que circunda la comarca. Es decir, los caminos tradicionales son imprescindibles para observar el espacio. Y el espacio geográfico y sus valores culturales y estéticos hoy en día es un espacio que funciona estéticamente, funciona además desde el punto de vista de la percepción de los bienes culturales a niveles de microespacio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si queremos encontrar tipismo, belleza y autenticidad, no podemos esperar en Canarias las grandes perspectivas abiertas. Quitando las cañadas, es imposible sacar una foto panorámica, y eso lo digo con conocimiento de causa. En el año 2007
recorrí toda la isla buscando fotografías para ilustrar la historia de los montes de Tenerife. Como tenía tantas fotografías que poner, las imágenes históricas, fotografías antiguas, etcétera, me resultaban insuficientes. Y tuve que buscar ejemplos de paisajes rurales que conservasen más o menos los caracteres antiguos, es decir, que expresasen el monte antiguo y no el monte de repoblación donde los pinos están todos alineados uno detrás de otro, o que expresase un paisaje de viñedos, enhorquetados, alzados a modo tradicional y no con vergas y alambres y postes metálicos. Y lo tuve muy difícil para construir esa colección de imágenes, porque es imposible sacar una panorámica general de un paisaje en Tenerife que no aparezcan 2 casas con salón o unas torres o una carretera. Es decir, la necesidad que yo tenía de ilustrar un paisaje tradicional fotografiando 2, 3, 4 hectáreas de terreno, forestal o agrícola, me exigían estar dando vueltas y vueltas por caminos hasta encontrar los encuadres mediante los cuales podía esquivar esos elementos del paisaje. ¿Eso qué quiere decir? Y eso es una experiencia empírica, se lo dice alguien que se trabajó bien el asunto y sacó más de 1500 fotografías con ese objetivo. Pues bien, eso quiere decir que si queremos que nuestra comunidad, nuestros ciudadanos, valoren su paisaje, eso no lo van a hacer desde miradores. Eso lo van a hacer a través de la red de senderos antiguos. Y la percepción del paisaje es elemento imprescindible para su valoración y protección. Y la lucha que va a haber en los próximos 20 años, ya la está viendo, pero en los próximos 20 años va a ser muy dura, y no tenemos sino que ver las campañas en las televisiones privadas donde se dice de nosotros: somos de cuello blanco, como tenemos un sueldo asegurado, no nos importan los demás, queremos pontificar desde arriba y no somos solidarios con el que está parado, somos contrarios al progreso y consecuentemente entorpecemos los grandes proyectos que pueden sacar a la parte más pobre de nuestra sociedad de su subdesarrollo. Eso lo oí ayer. Sí. Para terminar con la presentación. Concreto, entonces, los caminos históricos, por lo tanto, son una forma de enseñar a querer lo que queda del paisaje de la isla. Gracias. Gracias. Federico, por favor. Bueno, yo agradecer la invitación y explicar un poco por qué estoy aquí. Yo en el fondo toda mi vida he sido un poco como un investigador aficionado y en los años 90, en 1990, los redactores del Plan General de La Laguna, que entonces se estaba haciendo y han pasado 27 años y se sigue haciendo, esto que algún día se aprobará. Esto me pidieron un estudio sobre cómo ordenar el suelo rústico de este municipio, de La Laguna. Y como a mí me gusta investigar, pues me intenté hacer una composición del lugar de cómo se había formado, digamos, esa imagen paisajística que tiene el suelo rústico de este municipio. Y lo que hice fue, de alguna manera, analizar los mapas históricos e intentar descubrir esas trazas que existían en esos mapas históricos en la cartografía contemporánea entonces, en 1990. Y a raíz de eso descubrí pues una serie de trazados de caminos antiguos que partían pues de la Iglesia de la Concepción hacia determinados lugares, hacia el norte, hacia el Camino Real de la Orotava, el San Bartolomé de Geneto, San Miguel de Geneto, hacia Tegueste, hacia Naga, etc. Y lo que vi a continuación fue que esas pautas trazadas sobre el territorio, junto con los determinados accidentes geográficos como cumbres, cumbreras y barrancos, fueron los elementos que
definieron la parcelación catastral. Y bueno, pues de ahí extraje algunas pautas, etcétera, de cómo se formó el espacio rural y cómo se podría ordenar. Y yo creo que por eso me han llamado aquí hoy. Hace 27 años hice ese trabajo y he tenido ese interés. Sigo adelante de alguna manera pensando cómo es ese espacio rural y cómo se ha conformado a través de esas vías. Muchas de esas permanecen ahí, lo que pasa que ocultas y no las vemos. En cuanto a la red viaria que decía el compañero, bueno, pues yo creo que deberíamos superar esa visión de que estamos en una situación que se destruye el pasado. En realidad, como diría un paisajista francés que se llama Gilles Clément, vivimos en el jardín en movimiento o el paisaje en movimiento. Todo se transforma y avanza. Ya no existe el espacio mítico originario, sino existe lo que otro pensador, Félix Duque, el filósofo, dice y denomina como la tecnobiosfera. Nosotros vivimos en un espacio paisajístico que está en constante transformación. Y bueno, pues los caminos rurales ahora nos estamos empezando a fijar. ¿Por qué nos estamos empezando a fijar? Bueno, pues porque vivimos en un territorio que vive del turismo y entonces los recursos culturales, los bienes culturales los estamos poniendo en valor constantemente para aumentar el atractivo turístico. E incluso, pues bueno, pues se catalogan y de hecho la nueva ley del territorio, la nueva ley de suelo, en sus catálogos incluye los caminos tradicionales, los caminos reales y que deben catalogarse. Entonces, es una oportunidad para hacerlo. Ahora mismo también está en revisión y está a punto de aprobarse el proyecto de ley de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Sería un momento para pensar y reconsiderar estas cosas, de cómo se puede mejorar la valoración de estos asuntos que son tan esenciales para nuestra identidad paisajística y entender el territorio. Y el territorio se puede entender tanto en automóvil como en carreta, cuando circulaban los señores que hicieron las carreteras de la isla, el famoso ingeniero Julio Ardanaz, que hizo la carretera del norte, pues abrió una nueva percepción del paisaje de la isla. Las autopistas abrieron otra percepción nueva. Pues ahora estamos en el momento, y me parece muy interesante, de recuperar la visión a pie. Y entonces, bueno, hacia el futuro yo creo que deberíamos trabajar en positivo, intentando señalar en primer lugar cuáles son esas vías, que hay algunos que las conocen en su totalidad y tienen una visión completa, pero la inmensa mayoría de la población no. Porque como dice otro pensador, Dean McCannell, que hizo un libro que se titula El turista, muy interesante, la primera piedra para definir un recurso turístico es nombrarlo y señalarlo. Y ahora mismo, por ejemplo, los caminos reales tenemos, y los caminos y senderos históricos tenemos un conocimiento parcial. Bueno, pues señalarlos yo creo que es buena cosa. Ahora, ¿cómo se protegen? ¿Cómo se conservan? Eso es otro problema. ¿Cómo se genera norma que apoye esa protección? Pues es un problema en el cual tenemos que reflexionar y lo dejo ahí. Gracias, porque ya estás entrando en un tema interesante de debate. Si te parece, terminamos con las presentaciones preliminares y entonces ya abrimos un turno de debate. A mí siempre me dejan al final para terminar conmigo, ¿no? Gracias por haberme invitado, porque a diferencia de alguien que se ha dicho que es un aficionado y no es aficionado, a mí a veces cuando me invitan me tienen miedo, porque yo soy crítico y puedo ser crítico, no dependo de ninguna administración ni tengo que ver con nada, y no soy todo lo crítico que quisiera, pero me aguanto. Yo los que me conocen, hasta hace 5 años, yo nunca estaba en zonas urbanas. Lo que me interesaba eran los caminos de barrancos, las veredas, perderme en nuestra isla, en lo poco que quedaba como auténtico camino tradicional. Pero hace 5 años, de repente me encontré con la laguna y sigo encharcado con la laguna. No he podido salir de la pasión de lo que hay todavía, a pesar de que los laguneros, de que la sociedad desconoce
estos caminos que están ocultos, invisibles, que precisamente por eso, como decía Elena es una persona sensible, pero que está en un sitio embarazado, en un sitio, digamos, hay una serie de normas y una serie de... ¿Me permite que lo diga? Sí. Me refiero, no es culpa de ella, es culpa digamos, de la administración, de las leyes, digamos, que primero, ¿cuáles son las prioridades? Y en esta isla, las prioridades primero son las vías motorizadas. Los caminos necesitan otra cosa. Los caminos no es un medio para ir de un lugar a otro, y menos para correr de un lugar a otro. Un camino es el camino, un camino es el medio, un camino es todo. Ayer hablaban algo del umbral. El camino es ese entorno que nos hemos cargado. No hay armonía, lo que estaba diciendo antes Juan Ramón, no hay armonía en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Es desagradable. Nuestras casas son antipáticas. Esa casa salón es antipática. No es un atractivo. Cuando yo voy a caminar por ahí me ladran los perros y sé que estoy en Tenerife. En otros sitios no me ladran los perros. Hay suciedad. Desconocemos y no nos interesa el tema ambiental, el tema, digamos, natural. Esto no interesa otras cosas, interesa estar ciegos y miopes, y más en una ciudad como esta, patrimonio de la humanidad, que como antes decía, es patrimonio de la humanidad por lo que la rodea, y lo que la rodea lo tenemos machacado. Yo seguiría hablando, ¿me toca? ¿Puedo hablar más? No. Podrás hablar más. Podré, pues vale, pues aquí termino. Si les parece, supongo que ya hay algunas personas interesadas en lanzar preguntas. Me gustaría que si alguien quiere hacer una réplica aquí en la mesa de lo que ya se ha comentado, y después pasamos a un turno de preguntas o reflexiones desde el lado de allá. ¿Alguna réplica por aquí que quieran de las cosas que han salido? Yo, bueno, quiero comentar un poco con lo que dice también Miguel, ¿no? Que antes lo comenté cuando estábamos en la calle. Yo creo que falta un poco la sensibilidad que dice Miguel de la gente, pero desde distintos puntos de vista, porque la gente se echa a la calle por muchos temas, se recogen firmas, pero luego no respeta el paisaje ni lo que tiene. En el plan vigente, que es un poco el plan del 2000 que decía Federico, había una serie de caminos que están catalogados y están protegidos. Es una pelea constante con los propietarios cuando les dices que tienen que conservar unos muros porque es la traza original del camino, y ellos no lo ven porque quieren hacer su casa y ese muro no les gusta o les fastidia. Y luego la gente quiere poder llegar a su casa en coche, como dice Miguel, quiere tener una acera, pero no quiere ceder ni un metro de su propiedad. Yo entiendo que es tu propiedad, es tu propiedad, pero claro, no podemos tener una ciudad accesible, que pueda llegar el camión de la basura, los bomberos, cuando no hay una sección suficiente de viario. Cuando hay elementos protegidos deberían existir alternativas para poder acceder a esas viviendas, que la gente tiene derecho a vivir en la ciudad o en las zonas. Mucha gente nos dice, yo me fui a vivir allí porque quería vivir en el campo, y le dices, sí, pero entonces tendrás que vivir como se vive en el campo, no como se vive en la ciudad. La gente demanda mucho los servicios de la ciudad en otras zonas, y entonces yo creo que el problema de los caminos es que a veces si ponemos el ojo en ello parece que va a sufrir más presión urbanística o más presión por los ciudadanos, que si a veces los tienes ahí en una red de senderos, que a lo mejor hemos hablado, que desde otro punto de vista se pueden hacer intervenciones de otro tipo. Entonces yo creo que hay que concienciar un poco a la ciudadanía del tema de la importancia de la movilidad, de la accesibilidad y un poco de la protección del paisaje, pero desde un punto de vista realista, no en plan yo quiero lo que quiero que se haga en otra zona, pero yo en mi casa hago lo que yo quiero. Entonces un poco esa visión. Gracias. Tenemos 2 palabras pedidas, pero no sé si hay alguna réplica más por aquí antes de pasar a las preguntas o reflexiones. Por favor.
Bueno, yo decirle a Elena y a los ponentes que el paisaje en el fondo es una construcción cultural del territorio y es la expresión de cómo nos relacionamos nosotros con el territorio como sociedad. Si es así de feo, es porque lo hemos querido colectivamente así. Y entonces esto es un problema de desarrollo cultural que tenemos. Y evidentemente nuestra sociedad es enormemente individualista. Y entonces dice, oye, yo no cedo ni medio metro de mi propiedad. A mí que me dejen hacer lo que yo quiera. Y el resultado es lo que percibimos, lógicamente. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Evidentemente con el desarrollo educativo, el desarrollo cultural. Y poniendo en valor, pues estas cuestiones. O sea, yo creo que los caminos rurales, los caminos históricos y los senderos, son un recurso que está ahí olvidado, que debemos recuperarlo, vamos, lo tengo muy claro. Y tendremos otra visión del paisaje, que es enriquecedora. Sí. Yo estoy, por supuesto, de acuerdo en que los paisajes son construcciones culturales. Lo que no estoy de acuerdo es con determinado enfoque. La socialización de la culpa. Es decir, la gente no quiere que le toquen su parcela. No ha sido ese el problema. Han sido una serie de decisiones políticas adoptadas en instancias institucionales, en connivencia con grupos de poder, los que han tomado las grandes decisiones. Tú no le puedes decir a un campesino que tiene que mantener un muro cuando has autorizado 100 metros más allá una urbanización para un pelotazo. Eso no se puede hacer. Así que vamos a empezar un ejercicio, digamos, de sinceridad política. Vamos a llamar quién es quién. Yo no acepto ya al principio de que la gente no existe desde el punto de vista de la atribución de responsabilidades. Las responsabilidades las asuman los organismos que acaban aprobando las planificaciones y los cuerpos políticos que ostentan la representación. Ya está. Creo que podemos ponernos de acuerdo sobre eso. Gracias. Bueno. Vale, Miguel, sí, y pasamos ahí. No. 4 palabras pedidas. Yo puedo esperar. No, sí, si quieres comentar, como estamos primero con la mesa, ¿tú quieres comentar? No, es que yo estoy de acuerdo con Federico y Juan Ramón, a pesar que parezca que hayan dicho lo contrario. Pero en el fondo, efectivamente, es un tema, digamos, de especulación. Detrás de la especulación están las decisiones políticas y están los intereses. Y al final la gente está por la especulación. La ley del suelo, nosotros hicimos una alegación en que la primera pregunta era ¿suelo o solar? Porque cuando una ley la dedica a que el suelo sea un recurso económico, significa que el suelo tiene, según la ley, lo principal va a ser sacarle partido. En un barco, porque una isla es un barquito, en que intentamos todavía, con el poco territorio que tenemos, sacarle partido económico al suelo, es una locura, es un auténtico suicidio. El mejor ejemplo de por qué los caminos no están libres es porque no se quiere que estén libres. ¿Y lo vas a dejar ahí? No, lo voy a dejar ahí remacho. Lo primero, si tú tienes un bien público, un bien demanial, como dicen los técnicos, es obligación, según la Ley de Administraciones Públicas, tenerlo inventariado, catalogado. No todos los municipios lo tienen catalogado y en este que estamos no están catalogados los caminos públicos, no están catalogados. Hemos pedido inventariarlos y no se nos concede porque es mucho dinero, el 1 por 1000 de lo que ahora se va a gastar en peatonalizar 2 calles. Luego, no se quiere que los caminos sean públicos. ¿Por qué no se quiere que los caminos sean públicos? Porque a lo mejor, si de repente en el plan general, y perdona Elena que te lo diga, está la traza de todos los caminos tradicionales, a lo mejor determinada urbanización o determinada cosa
quedaría de alguna forma con problemas. Luego, digo, sinceramente, no se quiere que los caminos tradicionales, los caminos públicos, se mantengan públicos. Y de hecho, en este municipio hay varios tramos de caminos que lo han usurpado privados. ¿Lo he dicho bien? Vale, está claro. Terminamos entonces con comentarios y pasamos a las preguntas, que hay unas cuantas ya por ahí. Yo completamente con Juan Ramón, pero en el tema de la participación, pues no es tan fácil, porque hay dos problemas. Uno, estamos en una sociedad donde lo que se potencia es el individualismo y la colectividad está en un segundo plano, y cada vez que hay que hacer un proceso de participación vecinal, pues nosotros incluso como colectivo vecinal en esta ciudad nos encontramos con problemas que la gente pues no le nace, no quiere, no hay esa cultura, ¿no? Y yo creo que es la cultura, como yo digo, de los 10 canales de televisión, de individualismo y demás. Entonces nos falta, para poder reivindicar y poner en su lugar y poder sacar y poner en valor todo esto, nos falta ese aspecto. Claro, si a eso le unimos la connivencia entre el poder político, económico y todo esto, pues lógicamente nos va como nos va. Pero yo creo que hay que ser, en este sentido, optimista y estar al pie del cañón, aunque en determinados momentos nos dice que somos un no a todos. Pero hay que seguir, porque si no seguimos y no nos entusiasmamos, pues ya hemos perdido. Vamos perdidos. Bien, pues si les parece, abrimos un turno de intervenciones por parte del lado de allá de la mesa. Les rogaría brevedad en los comentarios de ustedes, brevedad en las respuestas, porque se nos va el tiempo. Es alucinante lo rápido que se va el tiempo. Entonces, para que pueda haber más movimiento de más intervenciones, pues les rogaría brevedad a todos. Creo que Iván fue el primero en pedir la palabra. Buenos días. Bueno, entonces, para no extenderme mucho, me quiero centrar en dos aspectos, ¿no? Primero, en este tipo de foros normalmente sale el tema, y lo ha sacado el señor Pablo Reyes, respecto a la educación, es decir, al patrimonio y la educación, ¿no? La educación patrimonial en definitiva. Es un tema que a mí me interesa especialmente, y por ejemplo, si nosotros acudimos a la educación secundaria, ya en la educación secundaria tenemos una materia que es Historia y Geografía de Canarias, que si analizamos el currículo, que cualquier persona de los que está presente en la sala puede descargar de la página web del Gobierno de Canarias, veremos que tiene un currículo bastante amplio donde el patrimonio tiene un peso notable. Lo que ocurre es que una de las dificultades que se encuentra en esta materia es que solo se le dedica 1 hora a la semana. Por tanto, hay que abordar un currículo que es muy amplio, muy interesante, pero solo con 1 hora de docencia. Es uno de los problemas que tiene el tema del patrimonio dentro de la educación. Y después, la otra cosa que quiero tocar es la puesta en valor del patrimonio. Normalmente se alude a la puesta en valor del patrimonio por una finalidad turística, pero yo creo que lo primero es ponerlo en valor por la propia sociedad, y esto lo quiero entroncar con la exposición del Camino Viejo de Candelaria, una exposición itinerante que se está realizando con motivo de la celebración precisamente de estas jornadas. La exposición está actualmente en la Plaza de los Remedios de esta ciudad. El lunes y el martes estuvo en diferentes puntos del callejero de La Laguna. Yo he tenido la oportunidad de estar en esa exposición atendiendo las dudas y las preguntas de la ciudadanía, y compruebo que numerosas personas no conocen los elementos que aparecen en esa exposición. El Camino Viejo, algunas personas lo han recorrido, algunos elementos les suena, pero llama la atención que personas de aquí, de la propia isla, un territorio limitado, perfectamente acotado, en realidad se convierte en un universo, porque desconocemos numerosos elementos. Por tanto, yo creo que la puesta en valor tenemos que hacerlo primero por nosotros mismos, porque yo creo que también aquí interviene la globalización. Si la globalización es un proceso que genera, o sea, tiene unas cuestiones positivas, pero también negativas. Yo creo que la cuestión negativa de la globalización en relación con el patrimonio es que oculta o diluye la autenticidad
que vinculamos con el patrimonio. Por tanto, ¿puesta en valor del patrimonio de cara al turismo? Sí, porque el turismo obviamente es una actividad económica fundamental en estas islas, pero sobre todo por nosotros mismos, porque creo que es un error que estemos avanzando como sociedad, pero que estamos olvidando ese patrimonio, y cuando realmente nos muestran una fotografía, pues no identificamos muy bien dónde está, nos llama la atención, pero creo que eso nos empobrece como sociedad. Y me callo. Gracias. ¿Quieren contestar por aquí? Bueno, lo que ha dicho Iván, me parece que ha sido al menos la segunda parte. La primera no me acuerdo lo que dijiste. El currículum de educación, vale, estoy de acuerdo. Hay en una isla como esta, y en Canarias en general, los canarios tenemos poca identidad. Tenemos poco orgullo de ser canarios. Y para tener orgullo de algo, tienes primero que mamar la tierra. Tienes que querer lo que tienes a tu lado, tu casita, tu huerto, el vecino de al lado. No. Actualmente, sobre todo, me estoy fijando en los del fondo. Lógicamente, están más cerca de, yo qué sé, de París o de Londres que de Pasacola. Pasacola a lo mejor no lo ha ido ni nombrar. Y Pasacola está aquí en la isla. O sea, desconocen la isla. Ahora mismo hay 25.000 nombres en una empresa, la empresa pública de Grascan, 25 nombres geográficos, 25.000 topónimos en la isla que se rescataron de nuestros mayores, que ya están puestos en su sitio. Bueno, ahí ya están, pero ¿por qué primero no conocemos lo nuestro para poder conocer lo de los demás? Porque es un error terrible no ser global antes que local. Primero local, y cuando yo conozca lo local y estés orgulloso de tu padre y tu abuelo, entonces con lo demás. Estoy poniéndome muy serio yo, no es habitual en mí. Creo que el siguiente fue Miguel. Sí. Buenas tardes a todos. Yo no dejo de sorprenderme continuamente, y lo sigo haciendo cuando veo personas preparadísimas, ilustrísimas incluso, que se olvidan, hablando de caminos, se olvidan completamente de la norma base y fundamental en este país, que en este momento, desde el año 95, es la Ley de Vías Pecuarias. La Ley de Vías Pecuarias establece criterios exactos y rigurosos para declarar una vía pecuaria que como patrimonio público son imprescriptibles, que están por encima de otras fórmulas de apropiación, como puede ser los expedientes de dominio, etc. Y veo que hay problemas para catalogarlas y para identificarlas. Tengo la sensación de que Canarias desde el año 95 vive en el olvido permanente de esa ley, que por otro lado es la ley fundamental que protege el espacio verde más grande del país. Las vías pecuarias solo en la península ocupan tanto como la provincia de Pontevedra. Y en Canarias no se ha ejercido. Le pregunto al director general de Patrimonio, a todo el que pueda, oiga, ¿por qué el gobierno de Canarias no ha ejercido la ley de vías pecuarias? Se ha metido en un cajón y ahí está en el olvido. Y sigo viéndolo, porque no he visto en el discurso, ni a la hora de hacer el plan de ordenación de la laguna, ni a la hora de poner en el mapa toda esta serie de caminos, todos los instrumentos legales que la ley da para definir lo que es un sendero y para definir cuál es el camino para catalogarlo. Sí, bueno, no sé si quizás Elena o Federico quieren contestar más concretamente a temas así de legislación, o Miguel fue el que dijo de contestar. Yo la verdad que la ley esa la desconocía, que existiera, pero vamos, el problema es el procedimiento, cómo se debe catalogar o producir eso. Yo creo que ahora se ha abierto una oportunidad. Esto se ha aprobado en septiembre la ley de suelo nueva de Canarias y por primera vez reconoce en las catalogaciones de interés patrimonial los caminos reales, con lo cual pues esto se ha abierto una vía. Esto yo creo que deberíamos aprovecharlo para poner en valor eso. Quizá en primer lugar
para nosotros, como decía Iván, pero también para el turismo, porque esta región, mal que nos pese, económicamente vive de eso, y si sobrevivimos aquí es por esa actividad, mientras no tengamos otras. Por lo tanto, es importante en cualquier caso. Y bueno, todo esto es un proceso, y veámoslo en positivo. Lo que tenemos que hacer es presionar para que este tipo de recursos colectivos, pues se protejan y podamos disfrutarlo cuanta más gente mejor. Y en cuanto a lo que decía Miguel de la globalización versus lo local, yo creo que es un debate estéril. O sea, hoy en día vivimos en un proceso de hibridación constante y influencia mutua de lo global y lo local. Lo que tenemos que aprovechar lo mejor de los dos mundos. Y pertenecemos a un sitio, sí, pero es que estamos totalmente volcados al exterior. Las comunicaciones han llegado a un nivel que es que lo que hay que reivindicar fundamentalmente es la ciudadanía global, y somos habitantes de un planeta completo, y efectivamente dentro de ese planeta hay recursos que son de aquí, y eso hay que protegerlo. Sí. Lo que acaba de decir ahora Federico, el artículo el 55 no, pero es muy parecido. No se puede hablar. No se puede hablar. Pero el artículo 151.1 de la Ley del Suelo, digo para que lo recuerden un poco como regla mnemotécnica, que está cerca del otro, enumera todos los patrimonios. Y a continuación pone punto y seguido y pone algo que nosotros, la Asociación de Amigos de la Cañada, solicitamos y hemos conseguido que se añada a ese artículo: el único patrimonio que necesita un catálogo son los caminos. Gracias a nuestra petición. Lo que pasa es que no está exactamente como nosotros lo pedimos. Si no me equivoco, pone algo así como: se catalogarán todos los caminos reales y senderos tradicionales, cuando un sendero no es tradicional. Un sendero, tenía que haber dicho caminos tradicionales. Un sendero es escoger un camino, determinados caminos o no camino, y hacerlo para el público o para el turista. Eso es un sendero. Aquí la palabra sendero en Canarias nunca se empleó. Solamente existe, por ejemplo, en Tenerife, un sendero que es el sendero forestal, que va por todo el norte de La Esperanza hasta casi Santiago del Teide, pero claro, se llama así porque en los años 40 se abrió por ingenieros forestales que le dieron el nombre de sendero, porque hablaban lo de la metrópoli, en el sentido de que era sendero, pero la palabra sendero no existe. Pero yendo a la pregunta, porque claro, nos estamos yendo, o sea, Miguel acaba de hacer una pregunta y nosotros estamos divagando, no hemos contestado. Él ha hecho una pregunta concreta, él ha dicho: hay una ley de vías pecuarias y aquí la meten en el cajón y nadie hace nada. Primero, en Canarias ha habido vías pecuarias oficialmente. Ahora te hago yo la pregunta. Me toca hablar luego, pero y tengo una diapositiva donde cito el texto y donde se cita exactamente los tipos de vías pecuarias que hay, las que hay en Canarias y cómo entran a catalogarse. Vamos, si quieren me pongo a hablar. En Tenerife hay algo. En toda Canarias. Es decir, hay 4 tipos de vías pecuarias y la cuarta, lo que pasa es que no me sé el texto de memoria, son las veredas. Y habla de toda la terminología consuetudinaria que pudiese aplicarle y lo hace de forma amplia, y ahí estarían los caminos ganaderos, que es lo que tradicionalmente se nombraba en Canarias, y los caminos reales. Vale, correcto. Entonces, lo que quería es que llegáramos a lo que tiene nuestra asociación. Nuestra asociación estamos defendiendo una vía pecuaria, que es la cañada. La cañada es una vía pecuaria. Lo que pasa que no es la vía pecuaria que los reyes querían, porque por una serie de razones aquí no se implantó en ningún momento, siempre se evitó, y eso Juan Ramón de eso sabe, siempre se evitó emplear la palabra cañada. Se evitó precisamente para una serie de... Bueno, eso ya nos metíamos en un lío ahí donde meternos, pero la cañada oficialmente no existían vías pecuarias aquí.
oficialmente. Eran veredas, por ejemplo, pero veredas solo en esta zona de la laguna. En el resto de la isla, la palabra vereda era un camino muy estrecho que casi pasaba una persona por encima de otra. Sin embargo, en la laguna y en el Rosario, la palabra vereda habla ya de una vía para ganado. Para ellos es una vía para ganado. Pero efectivamente aquí lo que ha faltado es, digamos que aplicar esa ley, aplicarla a Canarias, que no se ha aplicado, ¿no? Es una ley del Estado. Sí, es estatal. Vale, luego tú lo cuentas. Sí, nosotros, cuando Miguel trajo los temas de la cañada, estuvimos un poco investigando el tema de la ley de las vías pecuarias, los caminos reales. Y yo no soy jurídica, ¿sabes? Yo trabajo con muchos jurídicos en el servicio y ellas estuvieron un poco mirando el alcance que podía tener, si se podía rescatar algo. Y en principio es complicado porque nunca se había declarado como vía pecuaria ningún elemento de la cañada. Y de hecho el Ministerio de Agricultura tiene un inventario, al parecer, no hay nada aquí reconocido y nosotras veíamos muy complicado poder aplicar una legislación que no tendría una base. Por lo menos lo que nosotras hemos estado un poco investigando, si alguien tiene información o nos aporta documentación, nosotras la estudiamos, porque nosotras no vimos un poco cómo sacar ese partido al tema de las vías pecuarias ni de las cañadas, ni de la cañada real. Pues luego iremos a Miguel. Eso iba a decir, aquí ya hay un canal de comunicación abierto estupendo donde pueden intercambiar información y seguir avanzando. Creo que la siguiente eras tú en tener la palabra. Yo creo que precisamente en un mundo tan globalizado hay que ser más consciente de lo local que nunca, precisamente por esa influencia que tenemos que ser capaces de cribar lo que sí es adaptable a nuestro territorio y lo que podría ser un despropósito. Entonces, me parece que es el momento de reafirmarse y hacer el análisis DAFO previamente a dejarte influir por la globalidad. Parece que es verdad que falta una conciencia colectiva en cuanto al respeto por el territorio. Tenemos un territorio mágico, como yo vivo aquí toda la vida y me sigo sorprendiendo de los espacios que tenemos, sobre todo en los espacios rurales. Y pasa a menudo, más veces de lo que sería prudente, que espacios mágicos la gente los coloniza porque les gusta ese espacio. Entonces, al colonizarlo se transforma y pierde magia al espacio. Pero no solo pierde magia al espacio, sino que al colonizar lugares que están retirados de las zonas urbanas, genera unas necesidades que antes no había, ¿no? Como por ejemplo el tema de la movilidad, el tema de los servicios, el tema del alcantarillado, el tema de llevar energía, ¿no? Entonces me parece que esto que ha pasado no es que haya pasado por curiosidad o por casualidad, sino que determinados incentivos fiscales también lo han producido. La RIC, por ejemplo, solamente premiaba la construcción de viviendas nuevas, no la rehabilitación de las ciudades, y eso ha facilitado que haya una explosión de los cascos urbanos hacia afuera y creando todo ese despropósito de necesidades de movilidad, de que parece que ahora hace falta trenes, de que hace falta poner un carril más, sacar los colegios fuera del núcleo urbano. Es un indicador clarísimo. Los días que no hay colegio pero sí hay trabajo, se nota muchísimo qué es lo que pasa en las carreteras y cómo afecta a los colapsos. Entonces, me parece que está pendiente el hacer esa revisión de indicadores, que no hay prácticamente indicadores en Canarias para poder hacer los ajustes al planeamiento y ver en qué nos hemos equivocado y poder reconsiderar. A mí, por ejemplo, por poner un ejemplo de globalización mal aplicada, un ejemplo, en el tema del código técnico de la edificación, por ejemplo, en Canarias, que estamos 26 grados de latitud más abajo, donde se están tomando muchas de esas decisiones, la normativa de eficiencia energética de los edificios en Canarias tiene muchísimas cosas que convendría ajustar porque están siendo contraproducentes a lo que se trataba de conseguir. Entonces, a mí me parece estupendo la globalización, tener información de lo que se hace en todas partes, pero para coger lo bueno. Me parece un poco preocupante el que no teniendo claro qué es lo que tenemos que hacer aquí, estemos adoptando temas que no sepan vender muy bien, porque en lo que sí se ha avanzado es en el marketing.
Gracias. ¿Alguna réplica desde la mesa? No, pues yo estoy de acuerdo. Eso es una buena réplica. La globalización cultural, yo creo que tenemos que contrarrestarla. Hay una globalización cultural en todos los sentidos, no solo en el tema patrimonial y todo. Son ejemplos tontos que no tienen nada que ver, pero el Halloween habrá algo más importante de una globalización cultural que eso, ¿no? Y nos venden de todo, y nos venden, y encima nos vienen todas las influencias. Y en el patrimonio y en todo este tipo de cosas no pasa lo mismo. Entonces, y pasa por la educación, evidentemente, creo. Gracias. Nos quedan 15 minutos. Tienes la palabra pedida tú y Felipe. Entonces, por favor, brevedad para en estos 15 minutos que dé tiempo también de contestar a las reflexiones de ustedes y cerrar con una pequeña conclusión de todas las personas de la mesa. La señora de la camisa estampada también había... ¿Quién más había pedido la palabra? Perdón, no te había visto al fondo. Bueno, pues creo que nos vamos a quedar sin conclusiones. Nos quedan 15 minutos o 20 y sin mesa, nos llevamos la mesa también. Entonces, vamos a ver. ¿Tú primero? Yo paso palabra. Bueno, yo por lo pronto quiero dar las gracias a usted, al señor Núñez Tristán, a usted y a sus dos compañeros, porque yo creo que nunca he sido tan feliz leyendo un libro como el de la historia de los montes de Tenerife, que creo que es suya. Tan feliz y tan documentada y que me abrió tanto los ojos, porque yo pensé que nosotros éramos unos sinvergüenzas en este siglo XXI, y resulta que sinvergüenzas hemos sido siempre. Es que, o nos vamos a... No sé, usted hablaba, no sé, pues de los cientos de hectáreas, ustedes, los tres, los cientos de hectáreas que se han robado, que se han quemado, la trazabilidad de caminos hechos, pero con la intención de expoliar el monte, no con la intención de creernos que esto se hizo con la poesía que llevamos ahora, o que llevamos una mochila rómula. O sea, seguimos siendo unos sinvergüenzas, pero porque nos han puesto aquí en la tierra, pues eso para... Y es tan sencillo como pensar que eso, que no le demos más vuelta, que vamos a intentar cambiar, pero vamos a intentar cambiar desde pequeñitos. Antes hablaba de la enseñanza, ¿verdad? Pero Pablo también habló de que nos están vendiendo Halloween, ¿verdad? Una cosa que no es nuestra. Y esta señora habló de que la aplicación del código técnico, pero ¿sabe por qué? Pues aquí no hay nadie que ponga lo que hay que poner encima de la mesa para decir que estamos en el paralelo 28, nada más, ¿sabes? Y nos tienen que aplicar una norma que viene no sé si hay. Y los caminos se trazan porque yo me he dedicado casi más de 40 años a la topografía y los caminos se trazan, pero hay muchas trazabilidades de caminos. Y si me permiten una cosa, es un simple detalle. Trazando la nueva carretera de Haya me encontré con un detalle. Bueno, pues una señora le pasaba, le comíamos la mitad de la fila. Y salió en pleno agosto, después de hacer el replanteo, con una bandejita de limonada. Todos nos vio a todos. Y me acuerdo que me dijo el ingeniero Alejandro, recalcula esta curva y vamos a... O sea, los caminos, seguro que no vamos a llegar. Los caminos se trazan, de verdad, con una bandeja de limonada y unos cuantos vasos, salvo la ficha. Era muy sencillo. Bueno, pues insisto, realmente he sido muy feliz leyendo y ahora aprovecho la lectura. Iba a proponer que se hicieran el resto de preguntas porque nos queda poco tiempo y se responden todas unidas para optimizar, ¿les parece? Porque tiene al fondo este señor de delante de la cámara y usted también. Entonces, al fondo primero, por favor, brevedad porque nos quedan pocos minutos. Sí. Bueno, yo quería felicitarlos por esta jornada. Me dedico al mundo de guías turísticas hace muy poco. Entonces estoy curioseando las oportunidades que hay.
Me ha parecido fantástico la oportunidad que dan a todos los ciudadanos de participar en algo que es fundamental para todos. Me preocupa mucho en la isla, perdón, soy de fuera por opinar, la cantidad de gente que viene a vivir en la isla y que va a seguir viniendo a vivir en la isla. O sea, la población va a aumentar, el colapso de las vías es enorme. Ustedes que están cerca del gobierno o cerca de la planificación, espero que se tenga en cuenta, supongo que se tiene en cuenta el tema del crecimiento de la población. Y lo que dijo la señora del tren, puede ser una locura o no, depende del punto de vista. Pero si se va a hacer esa vía de tren, ¿qué va a pasar con el paisaje? Gracias por dejar opinar más que nada. Espero que la parte más joven aquí, estudiantes, que aparte de venir porque tienen que venir, saquen algo importante, que lo fundamental, como decía el compañero, es la educación, esa hora a la semana de patrimonio, a ver si entre todos en algún momento, de aquí a 10, 15, 20 años, se pueda triplicar a 4. Gracias. Muchas gracias. Terminamos con 2 palabras más que hay pedidas para poder ir cerrando, por favor, brevedad. No, yo quería nada más, claro, se ha hablado mucho de la globalización y de todo eso y de las nuevas generaciones en los caminos tradicionales. La pregunta es, yo soy especialista en marketing y claro, nos gusta, si queremos que esos caminos se conserven, tenemos que hacer llegar a estos caminos a esta gente. Estos chiquillos están yendo a esos caminos simplemente porque lo escuchan o se lanzan a la aventura. Lo digo por mi sobrino que tiene 20 años y se lanza. ¿Okay? Son niños que se exponen a cualquier accidente que le pase en el camino. La pregunta es, ¿qué se está haciendo para llegar a esto? Además de este foro, que está bien, el foro está muy bien, pero el horario interfiere con los chicos en las universidades o en los colegios. Existe, el compañero habló de eso y me parece muy bien, pero ¿qué más se está haciendo? ¿Cómo se está llegando? ¿Cómo se quiere llegar a esa gente? Gracias. Última palabra y ya pasan a responder a todas las cosas que se han planteado. Pues en mi opinión la situación de los caminos históricos aquí en Tenerife no está tan buena. ¿Por qué? Miren, en el continente europeo existen muchas carreteras que tienen 2000 y más años. ¿Pero qué existe de estas carreteras? Solamente el trazado. Cuando yo era joven en Alemania, pude ir con mi bicicleta por rutas romanas teniendo más de 2000 años. Pero nada que el trazado, porque estas rutas fueron asfaltadas. Aquí la situación es muy diferente porque en el caso de un camino no fue idóneo para el tráfico, se construyó una carretera nueva. Y estos caminos reales y otros fueron en uso hasta el siglo pasado. Es decir, que muchas veces tenemos una situación arqueológica muy optimal, porque estos caminos existen, ya existen, sino algunos vecinos o no sé quién ha sacado unas piedras o unas plantas que crecen en este sendero. Sí, eso es. Pero lo que hay que realizar es, en mi opinión, realizar más publicidad de este patrimonio y terminar con estos puntos de turismo de masas, de senderismo, en Marca o en partes de las cañadas de Tei, y propagar y publicitar el patrimonio que tenemos en realidad. La historia de Tenerife, la historia del uso y fomentar ofertas
que hacen posible que los turistas, los usuarios, pueden usar estos caminos de nuevo. Eso es, en mi opinión, la solución. ¿Tú querías contestar desde una de las primeras intervenciones? En primer lugar, muchas gracias por sus palabras y en respuesta a lo que usted viene planteando de que el problema del territorio es ahora un problema estructural de Canarias que tiene ciertas similitudes con el problema de los recursos forestales en la época moderna y hasta el siglo XIX. Esto es cierto, pero si podemos extraer una lección de la historia, yo ya no me creo lo que la historia de lecciones, pero si podemos obtener un poco de esperanza, hemos visto que fuimos capaces de resolver el problema. Hoy tenemos mucha más masa forestal de la que teníamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII e incluso en el siglo XVII. Las acciones de repoblación forestal y la creación de espacios naturales ha permitido la regeneración de buena parte del bosque, por lo menos en las islas que tenían, no había sido privatizado el suelo. En Gran Canaria estuvo casi todo privatizado y por lo tanto no se ha podido. Si se pudo hacer eso, y la razón por la que se pudo hacer es la innovación tecnológica, la sustitución de un tipo de combustible orgánico por otro mineral, el butano y el gasoil, seguramente podremos hacer lo mismo con respecto al territorio, aunque parece que la tecnología no va a venir tan rápido. Yo, viendo ayer la presentación de los vehículos voladores de Uber, pensé, esto lo va a resolver Uber sin necesidad de crear la desviación. Quizás el coche eléctrico, como tiene menor capacidad de desplazamiento, creo que 100 kilómetros es el estándar aproximadamente, 400 ya, hasta 400, quizás ayuda a resolver la cuestión y convence a la gente de que no puedes viajar desde la Orotava a Los Cristianos para ir a trabajar todos los días. Esa es la solución, lo demás es imposible. ¿Cuántas veces han visto ustedes que se prometieron soluciones que se construyeron y que no resolvieron la cuestión? Todo ese tipo de argumentos no vienen a resolver la población de la radicación de la población trabajadora con respecto a su puesto de trabajo. Eso es así. Eso es así. Miguel. Yo estoy de acuerdo con lo de Juan Ramón en el sentido de que efectivamente, precisamente, ¿cómo se llama? La autopista de circunvalación, ¿cómo se llama? El anillo insular. El anillo insular es perverso. ¿Por qué es perverso? Porque parte desde su inicio de algo fatal, que la gente del Valle de la Orotava tiene el trabajo en el sur. Luego entonces, en principio, parece que lo que hay que hacer es que esa gente tarde menos en llegar al sur. ¿Y qué se está ocurriendo? Que ese trabajador se tendría que ir a vivir al sur. Si tú lo que tienes que crear puestos de trabajo en el norte y la gente que vaya al sur, pero si tú favoreces y has disminuido en 20 minutos el ir a un lado, van a seguir viviendo en el norte. Y va siguiendo tráfico, y va habiendo contaminación, y va habiendo pérdida de tiempo, que es el oro puro de las personas en su vida diaria, ¿no? Pero bueno, hay preguntas sin contestar. Los límites, es lo mismo. La pregunta que hiciste tú, de que si se pone el límite, esa es un planteamiento que no se aborda en su totalidad. Esta isla yo creo que sí necesita límites. Límites de gente nueva, de residentes, y límite de turistas. Yo acabo de hacer una propuesta, a título particular para no meter a la asociación, de que se implante la tasa turística ya. En los sitios, cuando tú vas, yo estaba ahora en Barcelona,
y tú pagas al día, no sé si 2 euros, por estar en el hotel. Y te pone que ese dinero es para cuidar el medio ambiente. Yo he pedido que eso mismo sea para los caminos y el medio ambiente, pero tendríamos al menos 12 millones de euros anuales. Pero ahí no está lo importante. Lo importante es que el turista que llega aquí, el turista que llega, si ve que no paga tasa turística, dice, estos cabritos les importa un comino el medio ambiente. Yo aquí me ducho y gasto 1000 litros de agua porque a estos les importa un comino y contamino todo lo que pueda y sucio y tiro todo lo que haya. Sin embargo, si él paga, él se conciencia, aunque sea 1 euro, pero y me dicen que por 1 euro van a dejar de venir turistas. Ojalá dejaran de venir. Si a lo mejor el éxito es que dejaran de venir, nos están vendiendo que a más turistas mejor. ¿Por qué a más turistas somos la comunidad con mayor tasa de desempleo? ¿Por qué? ¿Por qué cuanto más turistas? ¿Por qué seguimos con el monocultivo que tanto mal nos ha hecho a lo largo de la historia? Y ahora tenemos el monocultivo del turismo, lo mismo que tuvimos a la caña de azúcar o del vino, y al final es un fracaso terrible. Pues hay que poner límites a las dos cosas, a las personas residentes, a los canarios y a los turistas. ¿Qué se hace?, preguntó él. ¿Qué hacemos? Pues muy poco, no hacemos nada. No hacemos nada. En cada ayuntamiento hacen alguna cosita, sacan algún sendero, pero ¿por qué no hay una obligación que los niños en los colegios, en la universidad, las asociaciones de vecinos, en vez de llevar a la gente en guagua para que van en guagua a todos los sitios, llega allí, les dan una comida y aguantan 3 años, los 3 años han muerto todos los ancianos? ¿Por qué no los llevan a caminar, exclusivamente a caminar? Y que no salga nadie en guagua, prohibido. No se hace nada por lograr que haya una cultura del caminar. La cultura del caminar detrás de la cultura del caminar iría un montón de cosas. Y había otra pregunta que era... el buen estado de los caminos con respecto a otros sitios. Lo de Miguel, perdón. Miguel el alemán. Miguel von Lagonix. Yo no sé pronunciarlo, pero lo llamamos Miguel el alemán. Perdona. Él ha dicho algo que aquí los caminos están bien, ¿no? Es un optimista y nos mira bien. Pero, claro, comparado con zonas que están altamente pobladas, que además tienen tanta antigüedad, en que los caminos han sido transformados desde hace mucho tiempo en carretera, nosotros hemos empezado tarde y podíamos haber tenido un poco más de cuidado con lo tradicional, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con él en el tema de la publicidad. Hace falta publicidad, hace falta vender el camino como patrimonio y que se vea que es algo que se puede usar, pero usar para, digamos, como un disfrute, como una nueva forma de vida, calidad de vida, no para correr, que es lo único que ocurre actualmente. Y ya está. ¿Alguna aportación más por este lado? Para cerrar. Sí. No, si les parece, sí, para cerrar ya, creo que una de las conclusiones más importantes es que no podemos hablar de los caminos históricos de la laguna sin tener una visión global de los problemas de la isla o incluso del planeta, ¿no? Entonces, vamos a cerrar con un aporte de soluciones, de coordinación. Al final, desde diferentes perspectivas y opiniones, todos en la mesa están de acuerdo con la importancia de conservar y poner en valor la red de caminos. Entonces vamos a intentar cerrar con soluciones, para bebernos esa limonada que soluciona tantas cosas. Yo de todas maneras discrepo, y algunos me mirarán y dirán, bueno, este es reaccionario o progresista, depende de la visión de cada cual. Creo que vivimos en una situación de bloqueo o colapso enorme como sociedad. Estamos instalados en la cultura de la queja y no actuamos inteligentemente. Nos quejamos muchísimo, pero no permitimos que se pueda llevar a cabo ningún tipo de solución en temas. Hablamos, por ejemplo, del problema de la autopista del norte y se dice, no, es que se debe hacer así, se debe ser asado. Eso de esta manera se hace mal, de esta manera se hace bien. Lo cierto es que pasan las décadas y los siglos y no se hacen cosas.
vivimos instalados en un problema gravísimo, que se llama burocratización. Todo lo confiamos en que si creamos reglas y normas, lograremos mejorar las cosas. Y nos ha llevado a una situación de parálisis que yo denomino insostenible. Frente al desarrollo sostenible, tenemos una parálisis insostenible. Yo creo que tenemos que cambiar de enfoque e ir a buscar soluciones positivas inteligentes. Si nos viene el código técnico, lo que tendríamos que tener es la suficiente inteligencia y rapidez para reaccionar, cosa que no tenemos. Y no debemos ser tan negativos hacia el futuro. Y les pondré un ejemplo. La ciudad de Singapur, que es una isla, digamos, entre La Gomera y La Palma, y en La Palma viven 70, 80 mil personas, pues en Singapur viven 5,5 millones, pero viven estupendamente, muchísimo mejor que nosotros, y actúan de una manera mucho más inteligente. El otro día también estaba viendo la ciudad de Seúl, una ciudad altamente informatizada y funciona de una manera extraordinariamente eficiente. ¿Y por qué? Porque se plantean la resolución de los problemas de una manera inteligente, no desde la cultura de la queja, sino desde la cultura de ir a resolver los problemas en beneficio de la colectividad. Aquí estamos constantemente diciendo, es que hay que poner límites, lo siento, discrepo. No vamos a poder lograr poner barreras como han querido en Cataluña, aquí tampoco. Hay que, digamos, para mí lo progresista hoy es que hay que estar abierto al mundo y sacar lo mejor de todas partes hacia el desarrollo futuro. Y desde luego, por el tema que nos trae hoy aquí, creo que tenemos unos recursos paisajísticos interesantísimos y tenemos un recurso que son los caminos tradicionales, que debemos aprovecharlos de la manera más inteligente y ponerlos en valor y no crear normas que nos impidan llevar eso a cabo. Y por ejemplo, yo que toda mi vida me he dedicado a hacer planeamiento urbanístico, planes generales de ordenación, pues son un problema también en este momento, porque a lo único que se dedican no es a planificar y a ver cómo se solucionan los problemas que se pueden percibir, sino a generar corpus normativos inmensos, y nos han llevado a un bloqueo y cada vez se acrecienta más ese bloqueo. Estamos fuera de tiempo ya, si alguien más quiere tener un turno de palabra para alguna conclusión, o si no vamos cerrando. Yo me refería a la mesa, perdón, sí. Porque estamos fuera de tiempo ya. Soy horrible. A ver, perdona. Me toca el papel. Yo quiero intervenir. Vale, a ver, nos han dejado 5 minutos más que ya se han terminado, entonces, por favor. A ver, yo discrepo de que Federico discrepe. Yo no quiero vivir en Singapur. Singapur es una dictadura que si tiras, no hay chicle. Si tú tiras un chicle al suelo te meten en la cárcel. Eso sí, es inteligente, porque tiene lo máximo actual. Emplea toda la metodología maravillosa, vivimos en un mundo fantástico. Pero cuando nos ha tocado vivir en un sitio sagrado, mágico, en que lo único interesante de Tenerife no somos nosotros, la gente no viene por nosotros, al revés, viene a pesar de nosotros. Lo hacemos tan mal, que es tan maravilloso, que a pesar de eso la gente viene. Pues si la palabra recurso no me gusta, porque recurso siempre lo vemos como cosa económica. O sea, estamos viendo que la vida no es solo la economía, la vida es otra cosa. ¿Cómo diablos voy a pensar yo en un recurso, que esta isla es un recurso? Esta isla es mi morada, esta isla es mi paraíso. Y yo quiero que esta isla no se parezca ni a Singapur, ni a Seúl, ni a nada. Esta isla tiene su personalidad, y su personalidad es ambiental. Ambiental. No hay ninguna isla como esta, protejámosla, y cada vez tenemos que ser más conscientes del impacto humano. El impacto humano hay de alguna forma que detenerlo. La ley del suelo no hace eso. De todas formas, Federico, perdona que discrepe. ¿Ustedes querían comentar?
Bueno, a ver, yo creo que estamos fuera de tiempo, yo creo que este tema es muy interesante. Me quedaría con una visión positiva del diálogo, de intentar acercar posturas, que no nos queda otro remedio sino acercar posturas para gestionar el territorio que tenemos, y esa visión desde lo local hacia lo global, que para poder hablar de caminos en la laguna tenemos que tener en cuenta la realidad del planeta y dentro de poco la realidad de Marte, etcétera, ¿no? Muchas gracias a todos por participar y sigue el debate abierto.